Pasamos en este punto al doctor Moreno Ruffinelli, que nos va a hablar sobre la imprevisión, la vieja cláusula rebus sic stantibus y su posible aplicación a la pandemia. Bueno, quisiera comenzar este tema con una anécdota personal. El día que me recibí de abogado, fui muy orondo a casa de mi novia. Estaba a pocos meses de casarme y estaba ahí mi suegro, mi futuro suegro, el profesor Rodríguez Alcalá. Y yo llego esperando que me felicite, que me abrace, me diga, bueno, etcétera. Y me dijo, mira, tenés que escribir tu tesis. Doctor, hoy me recibí, hay que empezar mañana. Ya tengo el tema, la teoría de la imprevisión. De modo que el tema me eligió él, pero yo salí ganando porque le elegí a la hija. Y entonces, esa anécdota quería contarles para ver cómo nació la teoría de la imprevisión, nada más que al día siguiente de haberme recibido de abogado. En la época en que no había internet, por supuesto, que las bibliotecas eran escasas y muy despobladas. Encontrar materia para mi tesis fue una tarea sumamente ardua que realmente me llevó unos cuantos años. Empecé a trabajarla en el 63 y la presenté en diciembre del 67. Fueron casi 4 años de investigación, pero con muchas dificultades que hubieran sido superadas en un tris si tuviéramos hoy el Google a nuestra mano. El orden jurídico descansa sobre la base de la obligatoriedad de la ley y del contrato. Doctrinadores muy estudiosos han dicho que en última análisis la ley es la fuente principalísima de las obligaciones. Y es así, pero también la ley es la que nos permite realizar los contratos, los negocios jurídicos entre los particulares, que una vez acordado luego del proceso que tiene todo contrato de negociación, de suscripción y de ejecución, es una ley para las partes. Esa facultad le ha sido concedida por el legislador y por lo tanto seguimos en la misma tesis de que la ley es finalmente la principal fuente de las obligaciones. ¿Qué ocurre con la imprevisión? Ocurre que en momentos difíciles, momentos de crisis económica que pueden afectar a ciertos sectores de la población, no a todos, entonces a veces se hace difícil el cumplimiento del contrato. Y ahí es donde comienzan las dificultades. Pero paremos un rato y vayamos brevemente a la historia. Todos los que escriben sobre historia del derecho tratan de dar su versión más feliz para ellos de cómo se inició tal o cual institución. Así fue que una vez leí que en el año 3000 a.C., entre los sumerios y los hititas se había firmado el primer tratado internacional. Imagínense, en la época que se resolvían no precisamente con tratados los desacuerdos entre los países, sino con guerras que eran súper violentas. Pero nosotros comenzamos, como la doctora Guglielmini me va a comprender, con Roma, donde se le asigna a Cicerón, en uno de los consejos que le daba a sus hijos, de tratar siempre de ver la equidad como forma de solucionar los problemas que la justicia sería incapaz de hacer. Bueno, así se mantuvo, pero realmente ellos no conocieron, ni tampoco esgrimieron, ni pergeñaron una teoría de la imprevisión. Eso más bien ocurrió allá con los glosadores y los posglosadores, con Bartolo de Sassoferrato, con Baldo de Ubaldo, con todos ellos, que fueron los que exhumaron el derecho romano y lo trajeron a la modernidad. Y los alemanes, hábiles como son, se apoderaron de esa modernidad que traía el derecho romano y comenzaron a trabajar en todos estos temas que hoy son de tanta actualidad. Hablar de la imprevisión es hablar también de lo que puede ocurrir en un contrato, lo que se llaman las vicisitudes del contrato. Puede ser que en la generalidad de los casos llegan a buen puerto, se resuelven bien, las partes terminan, todas satisfechas, a veces no tanto, pero generalmente satisfechas por haber conseguido lo que querían. Pero a veces ocurre que no pasa eso. Entonces hay que recurrir a un remedio, a una institución que permita desbloquear eso que sí era ya de los romanos, el pacta sunt servanda. Lo pactado debe cumplirse.
Y entonces ahí es donde nació la necesidad de estudiar una figura que fuera capaz de romper ese principio de pacta sunt servanda, pero dentro de límites bien acotados, de modo que no sea simplemente una ruptura intempestiva de la cual pudieran servirse los pícaros o los bribones para hacerse un negocio en un momento determinado. No, era un remedio precisamente para tratar de solucionar la inequidad que se producía como consecuencia de una situación no previsible por ellos. ¿Cuáles son los fundamentos doctrinarios? Obviamente los alemanes, Winshey, gran jurista alemán, fue el que hablaba de la presuposición, de que las bases de los negocios jurídicos están sujetas a la presuposición de lo que las partes quieren. Es una especie de condición que se ponen las partes de que se mantengan siempre las situaciones de manera tal que sea lo que ellos quisieron cuando pactaron el contrato. Lo mismo le siguió Ortmann, profesor de Göttingen, donde estuvo la doctora, que también habla de la voluntad como principio fundamental para poder generar una cláusula como esta. En Italia, Osti, el gran Osti, tuvo también la teoría de la voluntad marginal. Él hablaba de que había una voluntad marginal que debía tenerse en cuenta porque en un momento dado debía mantenerse siempre el equilibrio. Pero en realidad, todas las bases deberían sentarse en que el contrato siempre es conmutativo, que es un quid pro quo, que las partes dan algo para recibir algo. Y eso que pactaron en su momento es lo que quieren que se cumpla al terminar el contrato. Entonces, cuando no se cumple por ocurrir algún hecho que sea imprevisible, es que se extrae la teoría de la imprevisión para poder llevarla al derecho. Y es así que nosotros podemos ver que en todos los países del mundo hoy día se maneja la teoría de la imprevisión, con diferencias, por supuesto. Los que más tardaron para hacerse cargo de ella fueron los angloamericanos, que recién en los últimos tiempos recurrieron a Hardship y a otras instituciones que se asemejan a la teoría de la imprevisión. Pero en nuestro derecho, el doctor de Gasperi no era muy favorable a la teoría de la imprevisión. Él más bien se aferraba al principio de Vélez, que era aún más férreo todavía que él con el tema del pacta sunt servanda. Por lo tanto, en el anteproyecto de Gasperi no figura la teoría de la imprevisión. En el año 67 yo rendí la tesis y ahí un legislador, algún miembro de la Comisión de Codificación llevó a consideración el tema y al final se aprobó, no de la manera que está en la tesis exactamente, pero sí de una manera bastante parecida y sobre todo de una manera que hace que sea posible su aplicación a nuestro derecho positivo, que era el objeto de la tesis. Bueno, y ustedes van a ver que cuáles son las fuentes del artículo. Está, por supuesto, el Código Italiano, que en los artículos 1667 y 1668 se refieren al tema. Está el Código Argentino, en realidad la Ley Bordas. Ustedes saben que en el año 68 hubo la reforma del Código Civil en la Argentina y que fue implantada por decreto ley por Borda, y entre las instituciones que incorporó fue la teoría de la imprevisión. Y finalmente está la tesis mía, que es la que, por la que concluye mi trabajo, que es la que está escrita ahí en la filmina. Ustedes verán que si se hace la comparación con lo que fue en la tesis y lo que es el artículo 672 actual, hay diferencias menores, pero no por eso dejan de ser sustanciales. Si nosotros leyéramos por párrafo el artículo 672, veríamos que podemos distribuirlo en 4 párrafos importantes. Primero, en los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieran la prestación excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir la resolución del contrato, de los efectos del contrato, perdón, pendientes de cumplimiento. Hay ahí una incorporación muy importante que hace la Comisión de Legislación, porque se refiere a los efectos del contrato. ¿Cuál es el efecto del contrato que se plantea? Obviamente es la resolución. En el segundo párrafo dice: la resolución no procederá
cuando la onerosidad sobreviniente estuviera dentro del área normal del contrato si el deudor fuera culpable. Esta incorporación también de la Comisión de Codificación hace que el área normal del contrato sea el riesgo. Y desde luego el riesgo siempre existe en todo contrato. Y por lo tanto, este artículo de la imprevisión es un artículo que podría considerarse que no es una cláusula imperativa de los contratos, sino que es una cláusula supletoria, que puede perfectamente incorporarse a un contrato que no va a regir en ningún caso la teoría de la imprevisión, y ese contrato sería perfectamente válido. El tercer punto es que el demandado podrá evitar la resolución del contrato ofreciendo la modificación equitativa. O sea, el acreedor, que sería el demandado, va a decir, bueno, está bien, en vez de tanto que vos me tenías que dar, vamos a reducir a tanto por la situación imprevista que se ha presentado. Y el cuarto párrafo del que dice, si el contrato fuera unilateral, lo que a contrario censo nos hace ver que los contratos bilaterales también están incursos, el deudor podrá demandar la reducción de la prestación o modificación equitativa de la manera de ejecutar. Es pues entonces de manera clara un remedio que se pone cuando ocurren dos situaciones que deben ser acumulativas y no separadas. Debe haber un hecho absolutamente imprevisible y, además de ser un hecho imprevisible, debe ser también un hecho a una calidad de deudores determinada. O sea, por ejemplo, si tratáramos del rubro de la construcción y se hubiera pactado la construcción de una obra por X suma de guaraníes y de pronto el cemento, que es un elemento fundamental en la construcción, pega un salto inusitado de 1 a 50, obviamente eso hace excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato para el que está construyendo la obra. Por lo tanto, él puede decirle a su contratante, vamos a reducir esto, vamos a aumentar el precio de manera tal que se reduzca el perjuicio que yo pueda tener. Y entonces el otro puede plantear el deudor como resolución del contrato y el otro, para evitarlo, puede plantear la reducción. Entonces vemos que el artículo 672 del Código no es el mismo que el que tenía la tesis original. Yo les voy a leer lo que decía la tesis original para que ustedes puedan percibir las diferencias. Decía, si sobrevinieren en los contratos de ejecución diferida circunstancias extraordinarias e imprevisibles que volvieren la prestación excesivamente onerosa, ella nos habla de las circunstancias que incorporó la comisión, el deudor podrá demandar la resolución del contrato para evitarlo. La otra parte podrá proponer una modificación equitativa que será aceptada o rechazada por el juez a su criterio y atendiendo a las circunstancias. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto? Que una cuestión referente a la imprevisión se va a resolver siempre que no haya acuerdo entre las partes por la vía judicial. El juez en última instancia el que decida la cuestión. Y finalmente decirles que para mí fue una gran satisfacción el que ya no sea hoy día lo que es el título de mi tesis, la teoría de la imprevisión, sino que la imprevisión sea una incorporación legislativa. Y si en alguna manera yo he ayudado a eso, para que en algunos casos se haga justicia, me siento sumamente gratificado. Y me alegra que en el ejercicio de los 30 años que hay de vigencia de nuestro código, solamente tenemos noticias de 4 casos en los cuales se haya utilizado la teoría de la imprevisión. Lo que hace pensar que la clase jurídica paraguaya ha tenido mucho cuidado en utilizar este remedio para que no se convierta, al contrario, en una titana que sirva para el no cumplimiento de las obligaciones contraídas. Muchas gracias, doctor Moreno. Quiero, antes de pasar a Giuseppe, quiero hacerle una pregunta tanto a la doctora Guglielmini como al doctor Moreno, porque hay mucha gente que no es abogada, que está viendo, que está siguiendo y que tiene, por decir, préstamo en el banco o que tiene contrato que tiene que cumplir y me dicen, por ejemplo, concretamente para que entienda yo
¿Qué hago si tengo una deuda? ¿Se suspende, se extingue? ¿Qué hago, verdad? Puedo irme al banco y decir, voy a incumplir el pago, como me dijeron en la ley, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Yo creo que la pregunta se puede distinguir según el caso que vaya a invocar la imposibilidad, en este caso transitoria, o que vaya digamos, a pedir la imprevisión, porque para el que no es abogado son dos situaciones distintas, muy parecidas, hermanadas, pero hay una diferencia fundamental. En el caso de la imposibilidad, el caso fortuito no se puede cumplir, ¿verdad? Es decir, sencillamente, como dijo la doctora, cualquier persona que esté en esa situación no va a poder cumplir. En cambio, en el caso de la imprevisión, de lo que refería el doctor Moreno, se puede cumplir, solo que es mucho más oneroso, es decir, cuesta más. Lo que me costaba en el ejemplo de la hierba mate en la hiperinflación alemana, lo que yo pensé que me iba a costar 20.000 guaraníes terminó costando 30 millones de guaraníes. Entonces, me gustaría pasarle a la doctora Guillermini y luego al doctor Moreno, porque también creo que hay una diferencia en que la imprevisión hay que plantear judicialmente, como dijo el doctor Moreno. Sí, bueno, para empezar hay que entender lo propio que he dicho, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de extinción de la obligación, hablamos de extinción, digamos, de un aspecto de una relación que normalmente puede ser contractual, pero no necesariamente lo es, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos del riesgo contractual y de la imprevisión, que es también una parte de eso, estamos hablando de cómo se comportan el relacionamiento interno, la integración de las prestaciones de las partes establecidas en el contrato. Y allí hay posibilidad de desplazar el riesgo ex ante por un pacto, como dije, siempre y cuando no estemos ante derecho imperativo, porque hay veces que el derecho es imperativo y yo no puedo desplazar ese riesgo. Yo no puedo decir, por ejemplo, en los contratos hospitalarios, que yo no me voy a hacer cargo de ciertas seguridades. Piénsese, por ejemplo, una persona inconsciente y yo le digo, bueno, todo lo que usted deja allí es a su riesgo. La ropa que trae, todo eso es a su riesgo. Yo no me ocupo. Pero eso no puede, eso, por ejemplo, clásicamente lo ha dicho la jurisprudencia, ¿verdad? No la ley. Pero hay veces en que la inevitabilidad del riesgo o la imperatividad del riesgo hacia una de las partes lo define la ley, que es el caso típico, por ejemplo, que ya lo dije, de higiene y protección del trabajo. Ahora, cuando nosotros, vamos a suponer el caso del préstamo, ¿qué nos dice nuestro código? En el préstamo, ¿yo qué debo? Debo dinero, que es un bien esencialmente genérico y fungible, por lo tanto, no puede perecer. O sea, no es absolutamente imposible tener dinero para cumplir el préstamo, solo que en estas circunstancias presentes es muy difícil para mí y probablemente lo sea durante mucho tiempo. ¿Se entiende? Entonces, eso procura no la liberación del deudor. Eso nos coloca en el problema del riesgo, ¿verdad? Y en los contratos de mutuo, ¿sí? Fíjense que allí hay una prestación ya cumplida, ¿cierto? Hay una prestación que ya fue cumplida, que fue la de otorgar el crédito. Por lo tanto, lo único que queda para pensar, porque en la imprevisión, como bien lo dijo el doctor, hay una recomposición de las prestaciones. Acá una ya fue cumplida. Y lo único que hay que repensar es ahora cómo se cumple la otra, la cual yo no me puedo liberar de ninguna manera porque dinero hay, a no ser que se extinga por completo, ¿verdad? El dinero como medio de cambio o el guaraní en el caso particular de que yo lo haya pactado en guaraní. Entonces, normalmente yo voy a deber ese dinero con intereses. ¿Por qué? Porque no hay una liberación y las consecuencias del incumplimiento me van a ser atribuidas a mí. Puedo ir a negociar con mi banco, a solicitarle, ¿verdad?, una recomposición de la deuda, etcétera, etcétera, o puedo hablar de imprevisión, pero eso sería si y solo si, por ejemplo, en el caso de los préstamos, las tasas hubieran bajado de una manera tan sorprendente que lo que yo tengo que devolver excede, pero con mucho, ¿verdad?, el beneficio que yo estoy obteniendo del negocio. No es que yo me estoy
pensando en liberar porque no tengo cómo pagar y me es difícil conseguir. Ahora, sí, por eso muchos estados han establecido leyes de moratoria, y de eso creo que vamos a hablar cuando hablemos de la ley de emergencia nuestra. Si hay una ley de moratoria, entonces durante esa moratoria el incumplimiento no genera intereses, pero eso se tiene que establecer por ley. De hecho, hoy hay leyes de moratoria interesantes en el derecho alemán que curiosamente distingue, bueno, quizás no tan curiosamente, ¿verdad?, entre mutuarios que han recibido el dinero en calidad de consumidores, por ejemplo, de financieras o bancos, y de otros que lo han recibido en calidad de productores o de comerciantes, es decir, que lo van a insertar en su relación económica ulterior, ¿verdad? Entonces, sin una ley de moratoria, probablemente yo no me pueda liberar de las condiciones del incumplimiento porque nuestro artículo no nos permite de ninguna manera. La única situación que me imagino que podría ser es si fuera un préstamo condicionado, por ejemplo, como lo suelen hacer las entidades de fomento, para tal actividad y tal fomento, en cuyo caso está ligado el objeto del préstamo a ese condicionamiento. El Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, lo suele hacer. Y en ese caso, si la actividad de fomento no se puede realizar total o parcialmente, es posible que se pueda obtener una moratoria jurisprudencialmente, porque yo até el préstamo a ciertas condiciones específicas de productividad, pero eso no es lo usual, no es lo usual. Yo creo que la doctora me ayudó a aterrizar perfectamente, aclaró de manera muy contundente cuáles son las situaciones que pueden darse. En una situación como esta que estamos atravesando, yo creo que las entidades financieras habrán de ser lo suficientemente hábiles para poder encontrar con sus deudores un sistema que les permita a ambas partes llegar a acuerdos que no sean excesivamente ruinosos para un lado y excesivamente beneficiosos para el otro, sino buscar una solución equitativa. Si eso no se consiguiere, solamente queda una ley de moratoria, pero una ley de moratoria tiene consecuencias de orden financiero muy importante en un país. Llega a dictar una ley de moratoria, el riesgo país sube, los préstamos suben, las tasas de interés suben, la iliquidez termina y se producen una serie de problemas que deberían tenerse muy en cuenta antes de tomar una medida extrema como esa. Creo que lo mejor en estos casos son las negociaciones que deben hacerse individualmente por los prestamistas con los prestatarios. En tu opinión, doctor, el remedio de la imprevisión en nuestro derecho, tal cual está en el artículo, requiere una demanda judicial, es decir, no basta con alegarla, como sería el caso de imposibilidad. Así mismo, esa es mi opinión, que debe ser materia judicial. Bueno, entonces también hay que decir, doctora, lo aclaro para la gente que no es abogado, que no es lo mismo una obligación genérica como de dar suma de dinero que una obligación que no sea genérica, como el caso del contrato de obra que mencionó el doctor Moreno. Entonces, cualquier respuesta que sea así general, tipo sábana, no va a ser. Por eso que vino muy bien la aclaración que realizó, doctora, y también lo que vamos a ir después al tema de las leyes especiales que establezcan reglas, porque dentro de todo se desborda, por así decirlo, se desbordan las reglas clásicas del Código Civil. Mucha gente está muy preocupada por otro tema, que es el tema de los colegios, ¿verdad? Que tienen los hijos pequeños o adolescentes en el colegio y quieren saber qué pueden hacer, porque el colegio sigue cobrando y no está prestando el servicio educacional. Entonces, a lo mejor Giuseppe o cualquiera de los expositores podrían opinar al respecto. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Sí. En mi opinión, el primer problema es la falta de una normativa administrativa del Ministerio de Educación que establezca una regla clara sobre los criterios pedagógicos, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de esos criterios pedagógicos, entiendo yo que prácticamente cada uno hace un poco como le parece a través de clases virtuales o de recuperaciones o de tareas, ¿verdad? Entonces, en el marco del derecho civil, el contrato de educación es un contrato entre sujetos privados, sobre todo con los colegios que perciben la cuota, y al no haber imposibilidad de prestación, porque esa actividad educativa se sigue realizando de manera parcial, justamente, insisto, ante la falta de una
reglamentación administrativa, como esa prestación se hace de manera parcial, entonces, en mi opinión, lo que nosotros tenemos es un caso claro de imposibilidad parcial de cumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque la prestación se hace parcialmente, entre comillas, a través de medios virtuales, sin los agregados propios de todo colegio, ¿verdad? No se va, el chico no va al aula, no goza con la prestación, por ejemplo, del recreo o de la educación física o determinadas prestaciones presenciales que evidentemente tienen un impacto en la cuota. Entonces, el remedio que daría el derecho privado, en mi opinión, es la configuración de la imposibilidad parcial de la prestación. El colegio no puede brindar la prestación tal como está pactado en el contrato, entonces la brinda de manera parcial y por ende la contraprestación del otro contratante, que en este caso es el padre que paga la cuota, también se paga de manera parcial. De nuevo, el problema que presenta esto es que al no haber una disposición administrativa de autoridad pertinente, el cálculo de esa porcentual, es decir, cuánto tiene que bajar, si tiene que bajar 10, 20, 30, 50, es un cálculo que lo tiene que hacer forzosamente la autoridad judicial ante demanda. No hay una norma que permita evadir el camino de la demanda judicial, con el inconveniente adicional que en este momento las demandas civiles nuevas no pueden ser planteadas en virtud de lo dispuesto por la acordada 1366 del año 2020 y su ampliatoria, la acordada 1370. Eso es lo que yo podría contestar a la pregunta del moderador. Sí, creo que en general coincido con el doctor Fossati. Para empezar, hablamos de un contrato de servicios, ¿verdad? Y en este caso, digamos, el riesgo normalmente está al prestatario del servicio. En otras palabras, él no presta su servicio por caso fortuito, se libera, o sea, no paga daños por eso, pero el riesgo de pagar la cuota también tiene que, digamos, proporcionalmente a ese incumplimiento fortuito, ser liberado de su prestación, porque en este caso el riesgo contractual está a cargo del prestatario, ¿sí? Es él, normal, en ausencia de prestación, por ejemplo, se cierra el colegio porque hubo una declaración, qué sé yo, de imposibilidad de uso de los locales por X motivo, entonces yo no tengo que pagar la cuota. Eso es lo lógico, ese es el riesgo contractual. ¿Quién perdió allí? El colegio. En este caso, en este particular caso, donde toda la actividad está siendo reducida, no se puede suponer que esa regla se va a quebrar sin más. Es decir, no puedo yo decir, bueno, porque como dice el doctor Fossati, porque el ministerio dijo que se van a dar clases a distancia, ya se está cumpliendo la prestación. No puedo decir eso, porque no es la misma prestación con la que se comprometió el precio. Han cambiado las bases del negocio jurídico. Exactamente. ¿Qué me parece, doctor? Han cambiado las bases del negocio jurídico. Ya no son la misma prestación y contraprestación que la parte originalmente trataron. Entonces es ahí donde surge el problema y es ahí donde se debe imperativamente en este momento dictar una norma de carácter general que resuelva el problema. Porque imagínense ustedes que no sea así. 300.000 demandas pueden entrar el lunes que viene en los tribunales. Es un absurdo. Entonces la solución para mí lógica es una norma de carácter general. Eso nos lleva también al problema general de las locaciones, que no sé si lo vamos a abordar ahora en conexión con la locación de servicio, que en realidad es un mal término, pero es como se suele usar, que sí tiene una norma expresa en la ley de emergencia que se dictó, en la ley nacional de emergencia, y en casi todas las leyes de emergencia que yo conseguí echar mano en estos días, ¿verdad?, europeas y latinoamericanas. Se habla en concreto de la locación por una razón muy sencilla. No se quiere perder la habitabilidad, es decir, no se quiere que la gente salga de sus casas porque se están en medio de una cuarentena. No es lo mismo que la crisis del 2008, por ejemplo, ¿verdad?, donde también teníamos problemas financieros de pago, pero no teníamos el resguardo necesario de la habitabilidad. Entonces son circunstancias distintas, ¿verdad?, muy diferentes en este contexto que en aquel contexto.